Bienvenidos a Mirador Universitario, qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta en esta serie dedicada a las nuevas tecnologías para el cuidado de enfermería. A lo largo de estos programas pues hemos hablado de dos problemas importantes que se han convertido en problemas de salud social, son la diabetes mellitus y la obesidad, y también hemos tocado las complicaciones, esas enfermedades que se vuelven también un punto importante que se pueden abordar e incluso atender y tratar a tiempo. El día de hoy hablaremos específicamente de la enfermedad renal crónica, prevención y tratamiento, y hablaremos de la oportunidad y de la importancia de utilizar estas nuevas tecnologías, principalmente para la rehabilitación y el tratamiento de pacientes con daño renal. Y me da muchísimo gusto saludar a nuestros invitados del día de hoy, especialistas en este tema que tendrán mucho que platicarnos al respecto. En primer término, saludo a la licenciada en Enfermería y Obstetricia Lilia Valle Santana, gerente de Hightech Medical. Bienvenida. Muchas gracias, Rocío. Qué gusto encontrarnos por aquí nuevamente. Exactamente, más que platicar, más temas que abordaremos a lo largo de este programa. Y también saludo con mucho gusto al licenciado en Enfermería Edgar Díaz Arroyo, especialista de producto de Medtronic. Bienvenido a Mirador Universitario. Muchísimas gracias, un placer. ¿Qué les parece si para comenzar invitamos también a nuestro público a ver la siguiente cápsula que nos presenta de manera general algunos de los puntos que abordaremos a lo largo de este programa? Vamos a verla. En lo referente a los problemas nefrológicos que ocasiona la enfermedad metabólica, diabetes mellitus, abordaremos también el impacto de la nueva tecnología y su costo-beneficio, sobre todo en la enfermedad renal crónica y sus implicaciones en los tratamientos sustitutivos, como son la diálisis peritoneal en sus diferentes modalidades, la hemodiálisis y el trasplante renal. La insuficiencia renal crónica nos invita a reflexionar en temas tan importantes como la prevención, el tratamiento, pero desde la enfermedad de base como lo es la diabetes mellitus y la obesidad. El costo elevado del tratamiento de la enfermedad renal crónica representa un reto importante para los sistemas de salud. Gran parte del incremento observado se debe a la transición epidemiológica, derivados del envejecimiento poblacional, como de la adopción de estilos de vida no saludables, que han favorecido el incremento de la obesidad y de padecimientos asociados con la misma. En nuestro programa de hoy retomamos el tema de la enfermedad renal crónica como una de las complicaciones de la diabetes y la obesidad, al igual que los problemas de salud. Y ya hemos hablado de este tema y de la importancia de tener cuidado necesario, de la importancia de la carga genética, pero también de lo que podemos hacer en cuanto a hábitos para evitar o para prevenir estos padecimientos y sus complicaciones. Pero me gustaría que empezáramos platicando de estos aspectos epidemiológicos, ¿a qué nos referimos y en qué consiste, cómo está directamente relacionado con esta enfermedad renal crónica? Y luego hablaremos de por qué se vuelve crónica. Ok, hablar de enfermedad renal crónica es hablar en política de salud pública de una enfermedad catastrófica. ¿Y qué es eso de catastrófico? ¿Qué significa? Es aquel padecimiento que tiene una alta incidencia de nuevos casos. Es aquella enfermedad que provoca grandes problemas en términos económicos y farmacológicos. Eso quiere decir que este tipo de enfermedades en nuestra población mexicana tienen un alto impacto, no solamente desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista social y económico. Se dice que por cada millón de habitantes, alrededor de 500 o 400 personas padecen de enfermedad renal crónica. Si recordamos un poquito los antecedentes del primero y segundo programa, sí, claro, se hablaba de que una de las causas primarias de enfermedad renal crónica era la diabetes mellitus. Entonces hablaremos y recordaremos que aproximadamente el 50% de los pacientes que padecen enfermedad renal crónica, la causa primaria es la diabetes mellitus, generalmente la de tipo 2. Hemos observado actualmente en nuestra población que desafortunadamente la diabetes tipo 1 se va incrementando de una manera importante y en el término de diabetes tipo 2
personas más jóvenes ahora pueden causar o ser causa o motivo de padecer enfermedad renal crónica. No sé, Edgar, sí, desde tu experiencia, ¿cómo se ve esta enfermedad, cómo se ve este padecimiento, digamos, en el panorama, no solamente el catastrófico, sino qué lugar ocupa y cómo se ataca o cómo se previene, digamos? Sí, claro, digo, desafortunadamente en México no tenemos la cultura de la prevención y ciertamente hemos contemplado ciertos sectores que nos llevan a que la gente no estamos tomando las medidas adecuadas y necesarias. Entonces, así como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, que es otro de los factores que nos llevan a la enfermedad renal crónica, que en este caso redunda en un 20% de la población en general, y tomando en cuenta que también tenemos que el 30% de la población mayor de 20 años tiene diagnóstico de hipertensión. Entonces, de ahí también que ya es un factor de riesgo importantísimo para otras muchas enfermedades, incluyendo este específicamente. Es correcto. De hecho, la diabetes mellitus en conjunto con la hipertensión arterial nos lleva a 7 u 8 casos de cada 10 de pacientes que llegan a la enfermedad renal crónica, evolucionan y tienen que llegar a una terapia de sustitución renal. Entonces, de esa manera, pues es un factor críticamente importante que le debemos de notar o impulsar dentro de la población, haciendo conciencia de los factores de prevención. ¿Cuáles son los factores de prevención? Ya los hemos tocado por ahí, pero es importantísimo destacarlos para que los recordemos todos y los llevemos en algún momento a cabo. Así es. Edgar. Es, pues en primera instancia, tener una dieta saludable, ¿no? Una dieta saludable en la cual disminuyamos todo lo que son azúcares, disminuyamos todo lo que son grasas, comamos un poquito más sano, tomemos agua, disminuir la carga calórica mediante los refrescos, que pues somos el país número 1 consumidor de refrescos, y que también en altos porcentajes. En altos porcentajes, sí, por supuesto. Y que también no tenemos una costumbre de hacer ejercicio, ¿no? De hacer deporte, el cual nos tenga que mantener un poquito más con esa quema de carbohidratos que consumimos constantemente, con esos alimentos que derivamos en la mala alimentación en la calle y donde nos agarre ahora sí que la hora de la comida, ¿no? Entonces son varios factores importantes. Lilia, hablábamos de incidencia, ya tocaban algunas cifras que no son alentadoras. ¿Qué significa incidencia, prevalencia en cuanto a enfermedad renal crónica? Ok, y hablando de la incidencia, son todos aquellos casos nuevos que se presentan en un momento determinado. Quiere decir que aquellas personas que en este momento están siendo diagnosticadas con este tipo de padecimiento. ¿Qué es la prevalencia? Los nuevos. Exacto, todos los nuevos. Aquellos que son prevalentes son los que ya están diagnosticados y que se van sumando día con día al global de la población con este padecimiento. Por eso se habla de prevalencia en México aproximadamente, porque desafortunadamente no existen datos fehacientes ante un registro nacional y solamente existen datos locales. Quiere decir que la prevalencia nos mencionan dentro de esos datos locales que 1 de cada 140 o 150 personas están con este padecimiento ya establecido, ya diagnosticado y posiblemente ya esté entrando en una etapa final ya del tratamiento sustitutivo, para ser ingresado ya al tratamiento sustitutivo. Entonces, si hablamos primero de 500 por cada millón de habitantes como incidentes, más los prevalentes que ya en este momento están, de cada 150. Verdaderamente tenemos un problema de salud pública. ¿Qué significa esto en cuanto a tratamientos? ¿Qué significa esto en cuanto a costos? Vamos a regresar más adelante para hablar del tema. ¿Qué les parece si vamos a ver la primera parte de la entrevista que realizamos a la licenciada en enfermería Rocío Amador Aguilar? Ella es encargada del Centro de Enseñanza de Clínica Avanzada de la ENEO de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Vamos a escucharla. El CECA es el Centro de Enseñanza Clínica Avanzada, por sus siglas. Es el laboratorio de enseñanza clínica de aquí de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Los alumnos vienen a realizar distintas prácticas, lo que tiene que ver con todas las tecnologías de enfermería, desde el semestre 1 hasta el semestre 8. El objetivo es que los alumnos desarrollen habilidades distintas.
¿Qué habilidades necesitamos? Nosotros para dar atención a un paciente necesitamos habilidades de conocimiento, necesitamos habilidades de comunicación y por supuesto habilidades prácticas. Cuando un alumno viene a realizar aquí las distintas prácticas de enfermería o de las asignaturas de enfermería, él viene a desarrollar todo ese tipo de prácticas. O todo ese tipo de conocimientos, le hacemos que haga interacción con pacientes, lo hacemos que desarrolle una tecnología, lo hacemos que platique con sus compañeros, que haga trabajo en equipo, trabajo de grupo. Todas esas habilidades se forman a través de los escenarios clínicos que nosotros trabajamos aquí en el centro de enseñanza. La enseñanza clínica avanzada está basada, nosotros aquí en el centro, la basamos sobre todo en el aprendizaje con problemas, el aprendizaje con el método de resolución de problemas, con el método del aprendizaje basado en problemas. ¿En qué consiste esto? Consiste en que los alumnos lean o escuchen, reciban un caso clínico de sus docentes, ellos analicen ese caso clínico y posterior a haber analizado un caso clínico vayan deduciendo cuáles son los cuidados o las intervenciones que se tienen que realizar con ese paciente. Por supuesto, también se les pide que al final hagan una evaluación de ese paciente, cómo aplicaron las tecnologías, si obtuvieron los resultados esperados o no, e incluso si aplicaron las intervenciones adecuadas o no. Un paciente se puede complicar o un paciente puede mejorar según el escenario clínico que se haya desarrollado o se esté trabajando con los alumnos. Es decir, problematizamos a un paciente, le creamos un problema con un paciente, una cosa que puede encontrar en la realidad y que él tiene que analizar cómo va a solucionarlo. Es importante mencionar que el análisis de los casos que se hacen pueden ser casos muy sencillos o casos muy complicados. Un caso, o incluso si trabajamos también las tecnologías aisladas, porque los alumnos de primero, segundo, tercer semestre no siempre tienen todos los elementos para poder integrar todavía estos conocimientos. El trabajo que hacemos en el centro justamente es, te doy un problema porque tú tienes que empezar a integrar todos esos aspectos que ya conociste en las distintas asignaturas. Aunque aquí se trabajan los escenarios específicamente de las materias de enfermería, cabe mencionar que no son los únicos conocimientos que se toman en cuenta. Se toman conocimientos de las materias de ética, de comunicación, de enfermería, de anatomía, de fisiología, farmacología, porque un caso clínico puede llevar diferentes temáticas y el alumno retoma todos esos conocimientos para resolver la situación de salud que se encuentre el paciente. Bueno, en el centro hacemos diferentes escenarios, como les había mencionado. Los escenarios responden a los programas de las asignaturas. En el caso específico de enfermedades metabólicas, los alumnos llevan asignaturas específicas de cuidado del adulto, cuidado del anciano o del adulto mayor y una materia que se llama Fundamentos de Enfermería, donde ven las generalidades. Específicamente hablando de lo metabólico, nos enfocamos a diabetes, nos enfocamos a pacientes con insuficiencia renal crónica, por ejemplo, donde los alumnos le aprenden aquí tecnologías como, si es un paciente diabético, curación de heridas, porque el paciente diabético es muy susceptible a tener heridas, a tener pie diabético, y los alumnos aprenden las tecnologías para cuidar y atender a esos pacientes. En el caso específico de pacientes con insuficiencia renal, en el centro estamos trabajando escenarios que tienen que ver con diálisis peritoneal ambulatoria. ¿Qué hace aquí el alumno? Viene, conoce qué es el paciente a través de un caso y aquí realiza la diálisis peritoneal ambulatoria. Cómo se realiza, qué tiene que lavar, poner, arreglar. Si incluso habrá profesores que les guste trabajar la diálisis pero ya hospitalaria y también se utilizan tecnologías como ya máquinas más sofisticadas para hacer la diálisis. Pero básicamente el alumno aprende a hacer la diálisis peritoneal ambulatoria, que es uno de los procedimientos que no solamente se ven en los hospitales, sino como su nombre lo dice, es ambulatoria, se le enseña al paciente para que también él sepa dializarse en su casa o a los familiares del paciente para que ellos se la realicen allá en su hogar. Pues cuando estos pacientes con enfermedad renal crónica ya han sido
diagnosticados, hay mucho que hacer y lo más importante es hacerlo a tiempo o lo más pronto posible. ¿Cuáles son los tratamientos que pueden ser utilizados para atender este padecimiento? Bueno, aquí es importante mencionar que en el 2002 hubo una reestructura para la clasificación de enfermedad renal crónica. En ese momento se estableció que habían 5 estadios de este padecimiento y desafortunadamente los pacientes ya diagnosticados con enfermedad renal crónica desde el estadio 1 hasta el 5. Estadios quiere decir los niveles, digamos, de gravedad. De gravedad, es correcto. En el Así que es. se ubica el paciente. El 1 es el más... Pues donde empieza leve. a haber una lesión de manera interesante para ser revisado y clasificado y dar un tratamiento preventivo. 1, 2 y 3 estaríamos hablando de prevención de más daño multiorgánico. En el cuarto estadio estaríamos hablando ya de aquella terapia que sería de mejor desenlace para ese paciente. Desafortunadamente, en México, por una mala información, por una mala educación que se tiene con respecto a enfermedad, normalmente nos llegan en el último estadio y ya en la etapa final del último estadio, que es el 5º, ¿verdad? Ese estadio, ¿cómo es? Ya se convierte en una enfermedad renal crónica. ¿Es la diferencia? Así es. Ahí ya estamos hablando de enfermedad renal crónica en la última etapa, donde daría pauta ya para realizar o empezar un tratamiento de sustitución renal. ¿Eso qué quiere decir? Que ya el riñón no es suficientemente capaz para poder efectuar sus funciones normales y hay que ayudarle para poderlas realizar a través de tratamientos sustitutivos de esa función. Lili, antes de hablar de los tratamientos sustitutivos, me gustaría que habláramos de los tratamientos preventivos o de los que se utilizan en las primeras etapas de la enfermedad renal crónica. Claro, aquí, bueno, algo importante es que la referencia que tiene el paciente, el seguimiento que debe de llevar a cabo es, una vez que el médico en su unidad de medicina familiar lo ha detectado desde etapas como la estadio 1 o etapa 1, o siendo ya portador de diabetes o hipertensión. Que es el primer paso y el primer factor de riesgo. Es correcto, o sea, es el primer factor de riesgo y a partir de ahí el paciente tiene que tener una monitorización constante de tal forma que el médico pueda observar cómo se está comportando su organismo. En este caso, el riñón específicamente, cómo se está comportando en cuanto a pues los indicadores de depuración, de orina, etcétera, ¿no? Entonces, y de ahí el llevar a cabo un proceso en conjunto con el nutriólogo para que a su vez con una dieta balanceada y con un tratamiento médico podamos retrasar lo que más se pueda la enfermedad renal, la llegada a una terapia de sustitución renal y aparte que en determinado momento cuando el paciente se identifique que ha llegado a la etapa número 3 de la enfermedad renal, este médico general lo refiere al médico especialista, que es el nefrólogo. Entonces, una vez que llega el paciente con el nefrólogo, entonces en conjunto ya el nefrólogo, el médico general y el nutriólogo van a hacer una serie de cambios y modificaciones tanto a la dieta como a una serie de medicamentos que deba de llevar a cabo el paciente para que la evolución hacia la enfermedad renal terminal, como lo decía bien la licenciada Lili, en el estadio número 5, se retrase lo que más se pueda. ¿Qué sucede hoy? No tenemos esos medios, no tenemos ese seguimiento y por ende el paciente evoluciona mucho más rápido a una terapia de sustitución renal que definitivamente cuando llega por esa mala información que ya comentamos. Es en cierta medida de los médicos generales, digamos, esta falta de información, es decir, los nefrólogos no solamente atienden los estados o las etapas terminales, es importantísima que cuando están detectados o ya diagnosticados con diabetes u obesidad, sean remitidos con este especialista desde las primeras etapas. Bueno, la recomendación es que sea a partir de la etapa número 3, Okay. Siempre y cuando el médico general tenga un entrenamiento específico para dar seguimiento dentro de las etapas 1 y 2 al paciente, en conjunto con el nutriólogo. Si este médico no tiene una relación directa con la evolución de la enfermedad, entonces es lo que nos complica y es lo que hoy en día al médico nefrólogo le llegan pacientes ya en etapas 4, 5, donde ya no se puede
detener la evolución de la enfermedad renal con esa progresión, y entonces lo que va a suceder es que el paciente va a llegar a desatiempo a la terapia de sustitución con una serie de complicaciones importantes que derivan pues en la hospitalización prolongada del paciente o en la recuperación del mismo ya con una terapia de sustitución renal. Ahora sí, ya que estamos en estos niveles avanzados, háblanos el día de los tratamientos sustitutivos, cuáles son y cómo se pueden utilizar. Bien, es importante hablar de postergar la llegada del enfermo al estadio 5. Pero bueno, hoy la realidad en México es que la mayoría de los pacientes llegan en estadio 5 y en la última etapa del estadio 5. De tal manera que eso hace que el enfermo llegue generalmente por urgencias a los hospitales para ser tratado y en términos básicamente de rescate, ¿verdad? De rescate de la vida porque está en riesgo de perderla. Es un nivel de urgencia. Así es. Entonces, en ese momento es una decisión ya del médico especialista de someterlo a tratamientos sustitutivos de la función renal, y de estos tratamientos existen dos básicamente de sustitución renal, que generalmente son la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Idealmente existe uno tercero, que es el trasplante renal. Desafortunadamente México no cuenta con una cultura de trasplante, primero de donación de órganos en la población sana, para que en el futuro que pueda ser candidato a ser donador, pudiera hacerlo y pueda tener un impacto importante en la población enferma que actualmente tenemos con este padecimiento de enfermedad renal crónica. Por lo tanto, los niveles de trasplante renal en México todavía son muy bajos, muy limitados, y realmente no están siendo sustentables ni viables en este momento para nuestra población. Lo que tenemos actualmente son los dos tratamientos primarios que había mencionado: diálisis peritoneal en aproximadamente el 60% de la población atendida con este padecimiento, y hemodiálisis en aproximadamente un 20% más o menos, ¿verdad? ¿Esto depende del tipo de paciente o el nivel de enfermedad que tengan los pacientes? Pues básicamente depende del recurso que tenga cada unidad hospitalaria donde llegue el enfermo. Digamos que tienen el mismo efecto. Porque tienen el mismo efecto, pero debiera de ser una decisión tomada en conjunto. Primero preguntarle al enfermo, porque así se realiza en otros países, si ese paciente, qué es lo que necesita y qué es lo que quiere, ¿verdad? ¿Necesita un tratamiento? Bueno, ahora usted decide, ¿va a diálisis peritoneal o va a hemodiálisis? Eso se da en otros países, en países de primer mundo. En nuestro país es un país que solamente tenemos en este preciso momento que llega el paciente por urgencias, la primera opción es diálisis peritoneal. Y esto tiene que ver en gran medida con los recursos que se destinan a cada uno de estos tratamientos, y de esto vamos a platicar después de esta segunda etapa de la entrevista con la licenciada Rocío Amador Aguilar del ENEM. Así que vamos a ver qué más tiene que decirnos Rocío. En el procedimiento de diálisis peritoneal ambulatoria, lo que les enseñamos desde el aseo de las áreas que se van a utilizar, la asepsia de las zonas que se van a utilizar. En este caso es la mesa. Esa mesa es importante que esté completamente limpia, con la menor cantidad de microorganismos, porque es una mesa que se va a utilizar específicamente para poner todo el material y equipo que se va a utilizar para realizar la diálisis peritoneal. Otro de los equipos muy importantes es la bolsa de diálisis, que tiene una técnica específica para hacer el aseo. La técnica, por ser una técnica invasiva es porque el paciente tiene un catéter. Ese catéter va directo al peritoneo, y si está contaminada el material, la zona o el equipo, el riesgo que corremos es de hacer una peritonitis en el paciente. Por lo tanto, cuidar estos aspectos de higiene, de limpieza y de asepsia son muy importantes para realizar la técnica. La bolsa viene, en este caso vamos a utilizar una bolsa gemela. Vienen dos bolsas, viene una vacía y una llena. La bolsa llena es la que se va a conectar directamente con el paciente, porque el líquido que viene dentro es el líquido que nosotros dejamos en la cavidad peritoneal para hacer una limpieza, un arrastre de todos los excedentes que tiene el paciente en el peritoneo, sobre todo en la sangre, porque básicamente podemos decir que es una limpieza de
la sangre del paciente a través del peritoneo. La técnica consiste en hacer una conexión, enseñarle al alumno a hacer una conexión al catéter que tiene el paciente en la vía abdominal, como habíamos dicho. Aquí en la escuela utilizamos chalecos específicos que nos ayudan a simular justamente el peritoneo y el catéter al que está conectado el paciente. Como podemos observar, la bolsa se cuelga, el tapón se quita, es un tapón específico. Estos tapones no se deben quitar hasta el momento en que el alumno tiene que aprender que se va a hacer el cambio de la solución. Se conecta la bolsa y posterior a que se haga la conexión de la bolsa, se va a dejar que penetre el líquido de la bolsa que tenemos colgada, que es la que va a entrar a la cavidad peritoneal. El líquido es un líquido dializante y ¿qué es lo que hace? Pues a través de su osmolaridad jala las partículas para ser atraídas hacia justamente ese líquido y después hacia la salida del peritoneo. Se va a hacer una irrigación, la irrigación es la entrada de ese líquido hacia el peritoneo. Dependerá un poco dependerá de las indicaciones médicas para saber cuál es el protocolo de manejo. Puede ser que haya una estancia del líquido por algunos minutos, puede ser 15 minutos o media hora, o según la indicación que tengamos, o bien algunas veces está indicado que entre la solución y casi de inmediatamente se abra para ser vaciado a la bolsa que está por debajo del paciente. Esto, por supuesto, lleva algunos minutos, según los tiempos que se estén dando para las irrigaciones. Posterior a ello, pues se hacen anotaciones de cuántas irrigaciones se le han hecho al paciente o de cuántas tuvo indicadas en su tratamiento. Esto es una indicación que le da el médico y nosotros nos basamos en ellas para hacer la diálisis peritoneal en el paciente. Lo que van a hacer en este momento pues es el cambio del pinzado de la solución, porque ahorita lo que se hace, se cierra ya la solución que pasó y lo que hacemos es permitir la salida del líquido que quedó en la cavidad peritoneal. Aquí nosotros también enseñamos a los alumnos que tienen que revisar las características del líquido. Son los puntos importantes a revisar: las características y la cantidad de líquido que va a salir a través de ese mecanismo, de esa manguera que está conectada al catéter. Puede ser un líquido sanguinolento, puede ser un líquido turbio, puede ser un líquido amarillo, y todas esas condiciones se le explican al alumno, ya que estas nos van a decir pues cómo está la cavidad peritoneal. Nosotros esperaríamos que fuera un líquido pues que no se vea sucio, que se vea tal vez sí con un poco turbio, pero no debe traer sangre. Y bueno, eso es lo que nos va a estar indicando la cantidad, si realmente el paciente está arrojando pues digamos esas toxinas y en la totalidad del líquido. Cosa importante es verificar que no se quede líquido adentro. Nosotros le llamamos un balance negativo o positivo de acuerdo a si haya salido o no el líquido. Al terminar el tratamiento, se le indica al alumno que debemos desechar todo el líquido, todos los residuos que hayan quedado. Se desconecta el equipo y se pone, bueno, un tapón nuevo, un tapón estéril, para dejar de la misma manera en las mejores condiciones al paciente, condiciones asépticas, para evitar la entrada de microorganismos que nos puedan ocasionar complicaciones, como ya dijimos, el caso de la peritonitis o alguna sepsis que puede ser a través de ese catéter porque está conectado directamente al peritoneo del paciente. Otra de las cosas es pues enseñar también que toda el área debe quedar libre ya de los equipos que se utilizaron. El paciente le subimos siempre los barandales porque ese es
lo que ellos deben aprender, que aunque no es parte de la tecnología, sí es parte del cuidado del paciente, para evitar los riesgos de caídas en nuestro paciente. Al señor le explicamos o al paciente que hemos terminado con el procedimiento, lo dejamos cómodo y arreglado en su unidad y pues procedemos nosotros a hacer nuestras anotaciones específicas en nuestros formatos de enfermería, en nuestras hojas de enfermería. Qué gusto que siga con nosotros en Mirador Universitario hablando de nuevas tecnologías para el cuidado de enfermería. Lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros. Ya están apareciendo en su pantalla nuestras distintas líneas de contacto. Tenemos números telefónicos, redes sociales y nuestra página para que nos haga saber sus comentarios, sus dudas sobre este y los distintos temas que abordamos aquí en este espacio universitario que nos permite acercarnos a distintos quehaceres y saberes que ocurren en nuestra universidad. Pues veníamos hablando ya de la importancia de los niveles del tratamiento de la enfermedad renal crónica y nos quedamos justamente en un tema importante, los recursos. ¿Cuánto cuesta atender estos padecimientos? En distintos niveles lo vamos a ir abordando. Me gustaría que habláramos primero, o como en el orden que ustedes decidan, en cuestión familiar, en cuestión médica, en instituciones públicas y privadas, pero también en cuanto a que es abordado como un problema de salud pública y qué significa esto. ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo creo que podríamos hablar en términos generales de lo que cuesta para el gobierno federal este tipo de padecimientos. Si hablamos que la enfermedad renal crónica está clasificada como una enfermedad catastrófica, se menciona... ¿Desde cuándo está catalogada como tal? Bueno, tenemos aproximadamente desde el 2000, en el que empezamos a ver una evolución francamente exhaustiva del padecimiento. Posiblemente anteriormente no se había tomado tanto en consideración, sin embargo hemos visto que la historia natural de la enfermedad, de la diabetes y de la obesidad que hoy se ha acrecentado, ha llevado a que entonces la etapa final curse ahora con enfermedad renal crónica. Entonces, en esos términos de salud económicos o de farmacoeconomía en salud, hablaríamos de que aproximadamente una cuarta parte del presupuesto federal se va invertido sobre este padecimiento de enfermedad renal crónica. Y si hablamos por el otro lado que la causa de enfermedad renal crónica es la diabetes y la obesidad, ahí se vierte aproximadamente un 40 a 50% del total del presupuesto federal. Es decir, la mayor parte del presupuesto está designado para estas tareas. Esto en cuanto a niveles macro, digamos, pero ¿qué pasa a nivel de instituciones públicas y privadas? Porque ¿dónde se pueden atender? ¿A dónde acudir si se necesitan este tipo de tratamientos? Claro. Aquí en México tenemos sistemas de salud, los cuales pues son básicamente dos principales, los cuales absorben todo el gran número de pacientes. Y como bien lo decía la licenciada Lili, en relación a los costos es fundamental porque el gobierno no tiene una robustez en cuanto a cuestiones económicas para sostener este tipo de pacientes. Hace algunos años, bueno, este tipo de pacientes se hospitalizaban y se les daba el tratamiento dentro de hospital. Sin embargo, por el crecimiento importante y la evolución de la enfermedad, pues no se daba abasto. Entonces, lo que se hizo fue programas que fueran ambulatorios, y entonces empezó a echar marcha de una mecánica importante en relación a programas ambulatorios. Se le dio ese auge y hoy en día pues nuestros sistemas de salud cuentan con esos programas donde se atienden a los pacientes pues que vienen a su consulta mensual puntual, se van a su domicilio y se hacen su tratamiento en su domicilio. Entonces estos costos obviamente los absorbe el Estado. Y estos costos son sumamente incrementales. No así que también para la familia se considera un gasto importantísimo, pues entre los traslados, entre las visitas a los hospitales, entre algunos medicamentos que a veces las instituciones no cuentan, pues son gastos que definitivamente salen del presupuesto familiar y que esto
permea en lo que es la economía familiar. Entonces sí, ciertamente es algo importante y lamentablemente pues no hay gobierno robusto que soporte este tipo de gastos con el volumen de pacientes que nosotros tenemos en México. Además de brindar este apoyo obviamente a los pacientes, ya sea en los hospitales o en los domicilios, ¿se le da algún tipo de apoyo a los familiares? Es decir, también se requiere algún tipo de inversión para quizá capacitar a quienes realizan estos tratamientos desde casa. Sí. Bueno, en el caso específico del gobierno del Distrito Federal, cuando el paciente tiene que estar asistiendo a su tratamiento al hospital, en muchas ocasiones los familiares no tienen dónde habitar porque el tratamiento es generalmente durante una semana de manera continua y el familiar tiene que estar ahí. Entonces lo que hace el gobierno del Distrito Federal es darle algún tipo de alojamiento y con ello una parte de los alimentos que pueden tomar durante el día los familiares. Eso hace que todavía se incrementen los gastos de operación para el tratamiento. Es decir, atiende a 2 personas, no solamente al enfermo, sino también al familiar. En algunos casos, ¿verdad? No sabemos en el resto de los gobiernos cómo se esté manejando. Posiblemente estatalmente también se manifieste de esta manera. Sin embargo, no está medido y eso es algo muy importante que tenemos que aprender a registrar para poder hablar realmente de cuánto realmente se está invirtiendo para este padecimiento. Creo que la mejor alternativa es siempre la prevención. Si todas las personas que estamos saludables en este momento revisamos en un ejercicio muy sencillo, ¿quiénes tenemos factores de riesgo? Es decir, ¿quiénes tenemos familiares con antecedentes de obesidad y diabetes o hipertensión, que son las 2 o 3 causas primarias de enfermedad renal crónica? Ahí tendríamos que empezar a hacer el mecanismo de prevención. Vamos a regresar para hablarle y hablar un periodo importante a lo que podemos saber sobre prevención y lo que podemos saber y lo que podemos hacer, porque bueno, es indudable que si estos grandes porcentajes del presupuesto federal se invierten solamente en estas enfermedades, digamos que quedan descubiertas algunas otras necesidades y entonces lo básico es prevenir desde casa con cuestiones que ya las hemos platicado. Sí, tiene que ver la carga genética, pero son hábitos saludables de alimentación, de ejercicio, de estilo de vida. Entonces, vamos a regresar para hablar más a detalle de esto. ¿Qué les parece si vamos a conocer ahora el Centro de Enseñanza de Clínica Avanzada de la ENEO? Vamos a ver solamente la primera parte y regresamos para seguir conversando aquí en Mirador Universitario. Es el área de cuidados críticos o cuidados intensivos. En esta área también los alumnos vienen a realizar diferentes tecnologías de enfermería que les apoyan para el cuidado del paciente en estado crítico, justamente. O sea, que el paciente que ya está muy complicado, que ya a causa de esas enfermedades graves que tuvo, que ya no pudieron ser controladas en la casa, que no pudieron ser controlados en el hogar y necesitan ya intervención hospitalaria. Tenemos simuladores como este, que es un simulador de alta fidelidad, que nos va a ayudar a recrear estos escenarios clínicos de los que hemos hablado. El simulador nos puede recrear en lo mayor posible todas esas actividades fisiológicas que realizan los humanos. Por supuesto no iguales, por supuesto no idénticas, es un simulador, pero el objetivo de trabajar con ellos es que el alumno se acerque a una realidad que puede tener en un hospital, a una analogía de lo que se trabaja en el hospital, lo que se trabaja en el Centro de Enseñanza Clínica Avanzada. De hecho, ahí su nombre, porque lo que nosotros intentamos es que el alumno tenga todas esas habilidades que no pudiera tener si no se asemeja a la realidad. Este simulador, por ejemplo, estuvo en una práctica recientemente donde es un paciente que está intubado, un paciente que necesita aspiración de secreciones, con un circuito cerrado,
que se pone cianótico, agarra esa coloración azul, quiere decir que algo en la oxigenación le está fallando. Es un paciente que puede estar con medicamentos, puede estar con bombas de infusión, puede necesitar una terapia intravenosa como la que le colocaron hoy a este simulador, o bien algunas otras, como por ejemplo un paciente que está traumatizado, que tuvo algún accidente, y al tener un accidente pues hay que hacerle intervenciones específicas. Estos simuladores hablan, pueden tener, como se puede observar aquí, los movimientos respiratorios. Se les pueden hacer ya tecnologías avanzadas, como en el caso de la intubación endotraqueal. Podemos simular hemorragias. Traen un sistema que a través de donde tienen las heridas podemos simular la hemorragia. En el caso de este simulador en particular, podemos convertirlo en hombre o en mujer según sea necesario trabajar con él, y hacer pues varias tecnologías. Un paciente que está chocado, un paciente que está politraumatizado, un paciente que tiene complicaciones severas, un paciente posquirúrgico. En fin, la infinidad de escenarios que podemos recrear aquí pues son muchos. Dependerá de las necesidades de los programas de asignatura y pues del trabajo de toda la academia, que en este caso es la Academia del Adulto, que son los que están trabajando muy duro para hacer todos estos escenarios y poder meter a los alumnos ya con estas intervenciones con simuladores ya de alta fidelidad. Nos quedamos con este tema importantísimo que es la prevención, y es que no solamente podemos prevenir cuando estamos sanos, no solamente podemos prevenir cuando tenemos esos factores de riesgo ahí latentes, que es la carga genética, sino podemos hablar de prevención a distintos niveles. ¿Qué significa esto? Bueno, creo que a pesar de que ya está instalada la enfermedad renal crónica, ahí mismo podemos hacer prevención. ¿Cómo? Es decir, la primera parte estaría siendo traducida en términos de higiene. Okay. El enfermo que padece diabetes y obesidad debe de tener una higiene reglamentaria. Es decir, debe de tener un cuidado general. Todos los días tiene que existir el baño, y dentro de ese baño tiene que cuidar mucho sobre todo los miembros pélvicos, los pies específicamente, para evitar lo que es muy conocido como pie diabético, ¿verdad? ¿Eso a qué conlleva? A que tengamos menos pacientes amputados. Si a eso le sumamos el que farmacológicamente esos pacientes deben de tener un control de la glucosa, ya sea a través de medicamentos orales o a través de la aplicación de insulina, esta debe de ser de manera gradual, así como está indicada médicamente y por la enfermera. Eso hace que entonces vayamos sumando dos factores importantes, es la parte farmacológica y la parte de higiene. Las dos van a ser en su conjunto aproximadamente el 60% del total de una prevención. Si a eso además le agregamos que tiene que hacer el diabético ejercicio, ¿verdad? Entonces estamos sumando tres situaciones que son muy sencillas de realizar, que tendrían que hacer como resultado el evitar llegar a ser amputado de algún miembro, no solamente pélvico, sino a veces también de los brazos, ¿verdad? Claro. Sí, es más de común lo que las se piernas, hablaba pero en el programa anterior, de la pérdida de la visión de manera importante. ¿Y eso a qué conlleva entonces? A que el paciente puede ser entonces desde ese momento rehabilitado y reinstaurado a su programa laboral o escolar. Entonces, en este momento no es permisible que existan pacientes amputados, porque existen ya factores que pueden ser implementados dentro de los programas de las instituciones y él mismo en su domicilio para poder evitar llegar a tener este tipo de complicaciones tan severas. Entonces, aquí es mucho de la concientización del enfermo y de la familia, ¿verdad? Que tienen definitivamente un impacto social, económico. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo tomar estas medidas que nos dice Lilia? Es tan sencillo. Ya hablábamos de la falta de la cultura de prevención, pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo a los sanos y a los enfermos o que tienen algún factor de riesgo?
Claro, porque bueno, definitivamente la comida es muy rica y la comida con grasa es más rica. Entonces, esto nos ha llevado a que pues el método de alimentación que tengamos específicamente nosotros los mexicanos, pues prácticamente nos complique la situación. Entonces, a manera de prevención, bueno, tenemos que inculcar dentro de la misma familia, nosotros mismos poner el ejemplo en relación a hacer un ejercicio. No necesitamos ir a un gimnasio, no necesitamos hacer grandes cosas, simple y sencillamente con caminar 20 minutos al día, tomar agua, comer más sano, repartir nuestros alimentos durante el día, es lo que nos va a llevar a una buena prevención en muchas de las complicaciones que ya la licenciada Lili nos comentaba. Y también en relación, una vez que ya el paciente se identifica con la enfermedad renal y en evolución, aún con el control que se va teniendo puntualmente, debemos de ir concientizando también tanto al paciente como a los familiares de ese individuo en cómo va a evolucionar y cuál va a ser el término de esa evolución. Y entonces, hablando un poco de prevención también, de las complicaciones que se generan en la llegada tardía a una terapia de sustitución renal. ¿Cómo es esto? El paciente aún presenta renuencia al ingreso a una terapia de sustitución renal porque él sabe de mucha gente que quizá se va a llenar de complicaciones, pero precisamente esa es la desinformación que tenemos en la población, de que si el paciente no se informa adecuadamente y llega a tiempo a la terapia de sustitución renal, entonces la serie de complicaciones le van a complicar, valga la redundancia, sí, claro, más la vida a ese paciente y a la familia, volviéndose sumamente complicado la situación del paciente, del enfermo, diaria. La vida diaria, y que definitivamente muchas de las complicaciones y muchos gastos que se generan en las instituciones es por la llegada a desatiempo a la terapia de sustitución, y eso es una carga importante económica que el paciente debe de solventar en el medio privado, o el gobierno a nivel institucional pues tiene una carga mucho más importante económica para solventar este tipo de gastos. Ya lo hablábamos en el programa anterior, la importancia de darle seguimiento a estos padecimientos, no solo en cuanto al tratamiento, no solo en cuanto a estos hábitos que debemos o que deben seguir las personas que están ya diagnosticadas, sino al monitoreo periódico constante, tanto de los niveles de azúcar, en cuanto a peso, en cuanto a grasas, porque esto implica no solamente al enfermo, sino a la familia, tiene un impacto obviamente a nivel social. Vamos a regresar a hablar de un tema importante que a mí me parece, el término humanitario, qué significa y por qué es importante abordarlo cuando se está mencionando a estos pacientes, no solamente con la familia, sino qué es lo que hace o cómo lo debiera ver el sector salud. Pero vamos a regresar, los invito a ver ahora la segunda parte del recorrido por el Centro de Enseñanza de Clínica Avanzada. Vamos a terminar de conocerlo y saber exactamente cuáles son las funciones que desempeña y los servicios que ofrece. Lo tenemos dividido por las áreas de complejidad, que por supuesto tienen que ver también con las asignaturas y los semestres que va cursando el alumno. Esta parte son los cuidados críticos o cuidados intensivos, que son áreas de simulación de alta fidelidad para las tecnologías ya más complicadas, escenarios que ya tienen muchas actividades por realizar. También tenemos de este lado el área de neonatal, de cuidados intensivos neonatales, porque también trabajamos con las tecnologías del cuidado del recién nacido. También contamos con simuladores como Noelia, o Noel, que es un simulador que nosotros ocupamos para la atención del parto. Tenemos dos versiones, esta es la más actual, es un simulador que también habla, también respira, también cae en paro cardiorrespiratorio, convulsiona, abre los ojos, se comunica con la enfermera que le está atendiendo el parto. Tiene un bebé que también tiene latido cardíaco. También contamos con cámaras de GESEL. Estas cámaras lo que nos ayudan es primero a manejar los simuladores para que los alumnos... tenemos niños desde recién nacidos hasta niños preescolares.
Es importante mencionar que en esta área tenemos también una incubadora que pues nos atreveríamos a decir que no todas las escuelas la tienen o casi ninguna escuela la tiene. Son incubadoras también de alta tecnología donde los alumnos vienen a hacer prácticas distintas. Esta incubadora tiene la virtud de ser una de nuestras incubadoras más modernas, más sofisticadas para el manejo con los pacientitos pediátricos, para el tratamiento de los niños o con luz blanca para hacer procedimientos con el paciente si fuera necesario. La virtud que tiene esta, o una de tantas que tiene, es pequeña comparada con otras y nos ayuda y nos facilita el manejo con los alumnos aquí en estos espacios que tenemos para la enseñanza. ¿Sí? De este lado tenemos también esta área que son cuidados intermedios, donde también ven cuidados en el adulto. Son cuidados no críticos, pero sí muy específicos. Tenemos, por ejemplo, la práctica de la toma de un registro electrocardiográfico, la toman aquí, o la misma práctica de diálisis peritoneal o curación de heridas o algunas otras. La vemos en esta área. De este lado tenemos lo que es el área de hospitalización. Esta área sí es muy diversa para aplicar distintas tecnologías de enfermería. Aquí pueden venir alumnos de los últimos semestres, séptimo, octavo, o bien alumnos de los primeros semestres. Aquí se enseñan tecnologías muy básicas como desde un tendido de cama, un manejo de paciente, la movilidad del paciente, o tecnologías avanzadas también como la misma electrocardiografía, porque bueno, el área puede utilizarse para múltiples cosas. La misma diálisis la podemos adaptar para ser tomada aquí, o diversos procedimientos, un vendaje, un tendido de cama, un baño de paciente, en fin, todas las tecnologías que utilizan los alumnos. Y esta área que también es un poco como de múltiples tecnologías. Aquí hacemos escenarios como una consulta externa, ven los alumnos prácticas como lavado de manos, como toma de signos vitales con somatometría, pesar y medir a los pacientes. Y tenemos también un área de enseñanza virtual de la terapia intravenosa. Estas máquinas que tenemos, estas computadoras, nos ayudan para hacer la simulación de la terapia intravenosa en los alumnos, donde tiene un software donde ellos van eligiendo materiales, después hacen la elección incluso de la vena, del paciente, realizan el procedimiento y también tiene una última etapa donde hace una evaluación de cuánto tiempo y cuántos aciertos tuvo durante todo el procedimiento. Finalmente también tenemos el área de RCP, que es un aula amplia, donde tenemos grupos hasta de 25 alumnos y ellos vienen a tomar a lo largo de la carrera un promedio de 3 cursos. Hablábamos ya de la prevención, pero bueno, siempre es importante tener tratamientos alternativos y en este caso son los tratamientos sustitutivos. Ya los mencionamos en los bloques anteriores, pero cómo funcionan y por qué son indispensables tenerlos en alguna de las etapas de esta enfermedad renal crónica. Okay. En el tema de tratar al enfermo renal crónico, estamos hablando entonces de la etapa 5, donde ya se basa en exámenes de laboratorio y que hacen que sean determinantes para poder dar inicio a un tratamiento. En este caso tenemos 2 tipos de tratamiento sustitutivo. Diálisis peritoneal, que para la población mexicana es aproximadamente del 60 al 65% de todos los que llegan a necesitar de este tipo de tratamiento, y hemodiálisis, que es el restante. En términos de diálisis peritoneal, ¿qué es lo que es importante que conozca la población? Que en primer lugar, este tratamiento se puede dar en todas las instituciones, tanto en el Seguro Social como en el ISSSTE, como en la Secretaría de Salud en general, estatal. ¿Y eso a qué conlleva? La gran mayoría de los pacientes habíamos mencionado que ingresan por el área de urgencias y de ahí son derivados a las clínicas de diálisis ambulatoria que hoy afortunadamente en la gran mayoría de los hospitales existe. Ahí se coloca...
Ahí se coloca un tubo a través del abdomen que se llama catéter peritoneal y que es ahí donde va a empezar o a dar inicio al tipo de tratamiento de diálisis peritoneal, ¿verdad? Que consiste en un lavado a través de la cavidad peritoneal, a través del peritoneo, de manera continua. En este tipo de tratamiento... ¿Cuál es la duración de este tratamiento? Okay. Ese tratamiento ya es para toda la vida, es todos los días, porque desafortunadamente ahí viene la otra parte de apego al tratamiento. Muchas veces el paciente ya con diálisis no se apega al tratamiento y empieza a tener complicaciones. La diálisis peritoneal es durante toda la vida, durante todos los días, incluyendo fines de semana y días festivos. Y hago referencia porque generalmente el paciente se desapega mucho en estos días. El fin de semana. Por ejemplo, ahorita que vienen estos festivos, esos pacientes tienden a no dializarse. La indicación correcta es todos los días hay que dializarse de manera oportuna. Tienen la suerte, la gran mayoría, de que muchos tienen en su casa una máquina, una cicladora que les permite hacer el tratamiento en lugar de que ellos lo estén haciendo de manera manual. Quiere decir que también hay una independencia ya en ese sentido estricto de no estar dependiendo del familiar para que le realice el tratamiento. Ellos lo pueden realizar, es decir, si lo hacen de manera ordenada, correcta, lo hacen en su domicilio y eso ayuda también a disminuir, por un lado, el costo relativo, ¿sí?, del área hospitalaria, pero también ayuda a que pueda existir la posibilidad de atender a más pacientes en los hospitales que generalmente están saturados. Entonces, y pasamos a la otra etapa que es la de hemodiálisis, ¿verdad? El otro tipo de tratamiento. Es el otro tipo de tratamiento. Claro, sí, la hemodiálisis, a diferencia de la diálisis peritoneal, no se hace en casa. Hoy en día... Sí se necesita hospitalización. Se necesita, bueno, más que hospitalización, acudir a un centro que realice este tipo de procedimientos. En es el ambulatorio, centro es ambulatorio también. al 100%. Sin embargo, el paciente sí requiere, obviamente, el traslado desde su casa hacia el centro. En el centro está alrededor de 3 a 4 horas, dependiendo el tiempo que requiera de tratamiento el mismo paciente. Para ello, pues requiere, así como en diálisis peritoneal, un catéter, un catéter peritoneal, en hemodiálisis un acceso vascular para hemodiálisis, que hay una serie de accesos vasculares, entre ellos fístulas arteriovenosas, que es la unión de una arteria con una vena desarrollada para el tema, o bien un catéter que se le implanta en un vaso al paciente y por medio de ese catéter se extrae la sangre del cuerpo del paciente, pasa mediante una máquina, una bomba, por un filtro, un dializador donde la sangre se limpia y regresa hacia el paciente. Esto es un ciclo y la sangre del paciente requiere de alrededor de 10 a 12 veces en promedio la sangre total del paciente, que son 4 a 5 litros aproximadamente, de pasar 10 a 12 veces por ese dializador. Y entonces el paciente termina su sesión y continúa su vida normal, laboral, tanto Justamente el trabajo como regresar a su domicilio. Sin embargo, no es un tratamiento continuo, es un tratamiento intermitente que requiere de ir 3 veces a la semana, muy puntualmente, con un horario específico, al centro donde le realizan el procedimiento. La constancia es una característica indispensable y justamente el objetivo, aunque parezcan o lo son tratamientos complejos, complicados, que se pueden hacer en casa o en hospitales, pues el objetivo es brindar una mejor calidad de vida tanto a los pacientes como a las familias y entonces también desahogar un poco, ya decíamos, los sistemas de salud, tanto públicos como privados. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mirador Universitario. Agradezco a la licenciada en Enfermería y Obstetricia Lilia Valle Santana, gerente de Hightech Medical. No se nos olvidó el sistema, el tema de la humanización. Lo vamos a abordar en nuestro siguiente programa. Hablaremos largo y tendido sobre la importancia de cuidar y de cuidar bien con este sentido personal, no digamos a manera de masa, qué significa el sentido humanitario desde la familia, en el sistema de salud y bueno, específicamente con los pacientes. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Mirador Universitario. Y también agradezco al licenciado en Enfermería, Edgar Díaz Arroyo, especialista de producto de Medtronic. Muchas gracias. Un placer. Edgar. Y bueno, pues con esto terminamos nuestro Mirador Universitario el día de hoy. Esperamos sus comentarios también en las distintas líneas de comunicación que han aparecido en sus pantallas y nos vemos aquí en nuestra próxima emisión de Mirador Universitario, en esta serie dedicada al uso de las nuevas tecnologías para el cuidado de enfermería. Aquí nos vemos. Adiós.